Buenas noches, abogado. Mi nombre es Samuel Cabrera Ponce y voy a hablar sobre el Código Civil, capítulo 2, bien, el artículo 3, 751 al 724. Artículo 751. Una misma propiedad puede constituirse en un usufructo a favor de una persona y en fideicomiso a favor de otra. ¿Qué quiere decir que la propiedad se la da una persona? Sí, el fideicomiso a otra. ¿Qué es el fideicomiso? Es la disposición por el cual un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que, en caso de tiempo determinado, la tramita a otra o le invierta del modo que se le indique. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una segunda persona, además del propietario original, el cual se puede encargar de administrarla o de llevarla en control durante un tiempo hasta que se quede lo indicado en el testamento o como se haya dicho en tales papeles para podérsela entregar al verdadero dueño. Artículo 752. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de referirse la propiedad fiduciaria no existe, pero cuya existencia se espera. Esto quiere decir que se puede encargar, se puede asignar un fideicomisario, pero no se lo puede conocer, pero con el tiempo se lo dará a conocer. Artículo 753. El fideicomiso supone que siempre la condición expresa o tácita de existir el fideicomisario o su sustituto a la época de la restitución. Esto quiere decir que siempre, en todo momento, en cuando se vaya a hacer la restitución, tiene que estar presente el fideicomisario asignado o el sustituto que se le asignó a tal. Artículo 754. Toda condición de que dependa la restitución de un fideicomiso que tarde más de 15 años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte de su usuario sea el evento de que dependa la restitución. Esto quiere decir que la restitución será dada por fallida dado la demora de 15 años, al menos que esta demora se haya dado por el fallecimiento del usuario. Y se va a hacer. Artículo 755. Las disposiciones adidas que no equivalgan a condición según las reglas del título de las asignaciones testamentarias, párrafo 3, no constituyen fideicomiso. Esto quiere decir que todo lo que no esté en el título de las asignaciones testamentarias, en el párrafo 3, no van a constituir como fideicomiso. Artículo 756. El que constituye un fideicomiso puede nombrar no solo a uno, sino dos o más usuarios y dos o más fideicomisarios. ¿Qué quiere decir? Que no solo puede haber un usuario o un fideicomisario, sino que el constituyente quiere asignar uno o dos o más, él lo puede hacer. Artículo 756. El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos que quiera, para el caso que deje de existir antes de la restitución, por fallecimiento u otra causa. Estas situaciones pueden ser de diferentes grados, constituyéndose a una persona, el fideicomisario nombrado en primer lugar, otra al primer sustituto, otra al segundo, etc. Esto quiere decir que el constituyente, una vez haya asignado al fideicomisario, también puede asignar un sustituto y un sustituto para este sustituto, por si se llegara a presentar algún problema. Artículo 758. No se reconocerán otros sustitutos que los designados, precisamente en el respectivo acto entre vivos o testamentos. Esto quiere decir, una vez asignados los sustitutos y el usuario, no se podrán hacer valer otros. O sea, después de que haya muerto o en el momento que se vaya a hacer restitución, no se podrá hacer valer otros usuarios más de lo que estén dentro del testamento o los que se hayan pronunciado cuando el verdadero dueño estuvo vivo. Artículo 759. Se prohíbe constituir
dos o más fideicomisos sucesivos de manera que el distribuido del fideicomiso a una persona lo adquiera. Está con el agravamiento de restituirlo eventualmente a otro. Si de él se constituyeron adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros. Esto quiere decir que está prohibido constituir dos o más fideicomisos sucesivos, por lo que una vez que la persona que vaya a hacer o que le vaya a otorgar la propiedad tenga el agravamiento de no poder restituirlo eventualmente a otro. Artículo 760. Si se nombran uno o más fideicomisarios de primer grado y cuya existencia haya de aguardarse en conformidad al artículo 762, se restituirá la totalidad del fideicomiso en el debido tiempo a los fideicomisarios que existan, y los otros entrarán en el goce de él. A medida que se cumpla respecto de cada uno, la condición impuesta, pero expirado el plazo precisado en el artículo 754, no se dará lugar a ningún otro fideicomisado. Después de que se hayan llevado a cabo todo lo que redacta el artículo 752 y 754, no se dará lugar a ningún otro fideicomisado. Artículo 661. Cuando en la Constitución del fideicomiso no se designa expresamente el fiduciario o cuando falte por cualquier causa el fiduciario designado, estando todavía pendiente la comisión gozará fiduciariamente de la propiedad del mismo constituyente si viviere o si heredero. En el momento de hacer la restitución no se llegase a presentar el fiduciario, probablemente se le dará la propiedad al dueño original de que éste estuviera vivo o principalmente a los herederos los cuales cuentan dentro del testamento. Artículo 762. Si se dispusiere que en el cartel de la condición se refieren los frutos para la persona que, en virtud de cumplirse o de faltar la condición, adquiera la propiedad absoluta, el que haya de administrar los bienes será un tenedor fiduciario, que solo tendrá la facultad de los curadores de bienes. Esto quiere decir que si dentro del testamento o dentro de las leyes o el papeleo que haya hecho el dueño principal de la propiedad o del bien, pusiera condiciones dentro de aquel papel, y estas se incumplieron, el fiduciario será un tenedor de la facultad, adquirirá las facultades de los curadores de los bienes. Artículo 763. Siendo dos o más propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derechos de acceder según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 794, inciso 1. Artículo 764. La propiedad fiduciaria puede encenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte. C. En uno y otro caso, con el encargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución bajo las mismas condiciones que antes. No será, sin embargo, enajenable entre vivos cuando el constituyente haya prohibido la enajenación, ni transmisible por testamento o edictado. Cuando el día certificado para restitución es el de la muerte del fiduciario, y en este segundo caso, que el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte lo que determine el día de la restitución. Artículo 765. Cuando el constituyente haya dado la propiedad fiduciaria a dos o más personas, según el artículo 756, o cuando los derechos del fiduciario se transfieran a dos o más personas, según el artículo precedente, podrá el juez, a petición de cualquiera de ellas, confiar la administración a la que diere mejores seguridades de conservación. ¿Qué quiere decir? Si una vez que se haya asignado a uno o dos o más fiduciarios, el juez tendrá la decisión
de dársela a quien más a quien más le favorece, o sea, a la persona más responsable. Artículo 766. Si una persona reuniera en sí el carácter residual de una cuota y dueño absoluto de otra, se ejercerá sobre ambas los derechos de fiduciario, mientras la propiedad permanezca indivisa, pero podrá pedir la división. Esto quiere decir que cuando se reúnen las cuotas y el dueño absoluto de la otra ejercerá sobre ambas, cuando hay dos dueños o dos fiduciarios y entre los dos han reunido una cosa o emprenden un negocio, ellos podrán, una vez al separarse, podrán pedir la división y poder coger lo que les pertenece a cada uno de ellos. Artículo 767. El propietario fiduciario tiene sobre las especies que puede ser obligado a restituir los derechos y tareas del fiduciario con las modificaciones que en los siguientes artículos se expresan. Artículo 768. No está obligado a prestar caución de conservación y restitución, sino en virtud de sentencia de juez que así lo ordene como providencia conservatoria solicitada en conformidad al artículo 774. Esto quiere decir que el usuario no está obligado a prestar caución de conservación o restitución, sino solo cuando el juez de la sentencia lo ordene según lo dicho en el artículo 774. Artículo 769. Está obligado a todas las expensas extraordinarias para la conservación de las cosas, incluso el pago de la deuda y la hipoteca, a que estuviera afecta. Pero, llegado al caso de la restitución, tendrá derecho a que previamente se le paguen por los fideicomisarios dichas expensas, reducidas a lo que con mediana inteligencia y cuidado debieran costar, y con las rebajas que van a expresar. Inciso 1. Si se han invertido en otros materiales, como diques, puentes, paredes, no se le pagará en razón de estas obras, sino lo que valgan el tiempo de la restitución. Inciso 2. Si se han invertido en objetos, en materiales, como el pago de una hipoteca, a las costas de un pleito, que no hubiera podido dejar de retener sin comprometer los derechos del fideicomisario, se rebajará de lo que hayan costado estos objetos una décima parte por cada año de los que entonces hubieran transcurrido hasta el día de la restitución. Y si hubieran transcurrido más de 10, nada se verá por esta tabla. Artículo 770. En cuanto a la imposición de hipoteca, servidumbre y cualquier otro gravamen, los bienes que fiduciariamente se posean se asimilarán a los bienes de la persona que vive bajo tutela o en curaduría, y las facultades del fiduciario a los del tutor o curador, impuestos dichos gravámenes sin previa autorización judicial con conocimiento de causa, y con audiencia de lo según el artículo 774 tengan derecho para solicitar providencias conservatorias. No estará obligado el fideicomisario a reconocer. Artículo 771. Por lo demás, el usuario tiene libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso y podrá mudar su forma, pero conservando su integridad y valor, será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa. Esto quiere decir que el usuario tiene libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso. Pero, si una de ellas llega a sufrir un daño, él tiene que hacerse de todo lo que, responsable de todo lo que haya dañado con una indemnización o pagando con una misma cosa del mismo valor, aceptando la culpa de lo que puso. Artículo 772. El fiduciario no tendrá derecho a reclamar cosa alguna en razón de mejora, no necesaria, salvo en cuanto lo haya pactado con el fideicomisario, a quien se haga la restitución, pero podrá oponer en compensación al aumentado de valor que las mejoras hayan producido en las especies.
hasta concurrencia de la indemnización se debiera. Artículo 773. Si por la constitución del fideicomiso se concede expresadamente el fiduciario el derecho de gozar la propiedad así arbitrió, no será responsable de ningún deterioro. Artículo 774. El fideicomisario, mientras pende la condición, no tiene derecho a ningún sobre el fideicomiso, sino a simple expectativa de adquirirlo. Podrá, sin embargo, solicitar las providencias conservatorias de lo que convenga. Si la propiedad pareciere peligrar o deteriorarse en manos del fiduciario, tendrán el mismo derecho los ascendientes que el fideicomisario que todavía no existe y cuya existencia se espera. Los personeros de las corporaciones y fundaciones interesadas y su fideicomisario fuere a favor de un establecimiento de caridad el respectivo personero. Esto quiere decir que si el fideicomisario tiene algún problema o está administrando o llevando un mal control los fideicomisos, este puede ser reemplazado por sustituto. Artículo 775. El fideicomisario que fallece antes de la restitución no transmite por testamento o intestado derecho alguno sobre el fideicomiso, ni aun la simple expectativa que pasa ipso jure al sustituto o sustitutos, designados por el constituyente si los hubiera. Artículo 776. El fideicomiso se extingue por la restitución, por la resolución del derecho del sector, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y se verifica eso. Por la descripción de las cosas en que está constituido conforme a lo prevenido respecto al sustituto en el artículo 321, por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución y perjuicio de los derechos de los sustitutos, por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil, por confundirse la calidad de único fideicomisario con lo único fiduciario. Esto quiere decir que mediante las seis, los seis incisos que acabamos de leer, se puede extinguir el fideicomiso. Artículo 777. El fideicomiso mercantil se sujeta a las disposiciones de la ley de mercado de valor. Esto quiere decir que el fideicomiso mercantil se rige bajo estas leyes, las leyes del mercado de valor. Artículo 9 del derecho de usufructo. Artículo 778. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa en cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño. Si la cosa no es fungible o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor, si la cosa es fungible. Esto quiere decir, cuando nosotros dañamos algo, nosotros podemos devolverlo con algo del mismo valor o simplemente pagando el costo de lo que acabamos de dañar. Artículo 779. El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del nuevo propietario y el usufructario. Tiene por consiguiente una duración limitada, a la cabo la cual pasa al nuevo propietario y se consolida con la propiedad. Artículo 780. El derecho de usufructo se puede constituir. Inciso 1. Por la ley como el del padre de familia sobre cierto bien del hijo. Inciso número 2. Por testamento. Inciso número 3. Por donación, venta u otro acto entre vivos. Inciso número 4. Y se puede también adquirir usufructo por prescripción. Esto nos da a entender que mediante los cuatro incisos que acabamos de leer, se puede constituir el derecho de usufructo. Artículo 781. El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por actos entre vivos no valdrá sino que otorga por instrumento público inscrito. Esto quiere decir que todos los bienes
que se cambian por acta entre vivos, no valdrá si no se otorgase por instrumento público, si sea por el pagaré o por un documento físico. Artículo 782. Se prohíbe constituir usufructo bajo una condición u un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de hecho se constituyere, no tendrá valor alguno. Con todo, si el usufructo se constituyere por testamento y la condición se hubiere cumplido o el plazo se hubiere expirado antes del fallecimiento del testador, valdrá el usufructo. Artículo 783. Se prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos. Si de hecho se constituyeren los usufructuarios posteriores, se considerarán como sustitutos para el caso de faltar los anteriores antes de diferirse el primer usufructo. El primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros, pero no durará sino por el tiempo que les hubiere designado. Esto quiere decir que se prohíbe constituir dos o más usufructuarios sucesivos o alternativos y tendrá un efecto que hará caducar los otros, pero no durará sino por el tiempo que les estuvieron designado a cada uno de ellos. Artículo 784. El usufructo podrá constituirse por tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario. Cuando en la constitución del usufructo no se fija tiempo alguno para su duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo constituido a favor de una corporación o fundación cualquiera no podrá pasar de 30 años. O sea, cuando yo soy usufructuario y una vez traspasado lo que me hayan querido dar, no tiene una fecha límite, eso me hace dueño feliz de esa posesión. Y cuando me hacen usufructo de alguna corporación o fundación o cualquiera, estos no pueden pasar de 30 años. Artículo 785. Al usufructo constituido por tiempo determinado por toda la vida del usufructuario, según los artículos precedentes, podrá agregarse una condición verificada la cual le consolide con la propiedad. Si la condición no se cumplirá antes de la expiración de dicho tiempo o antes de la muerte del usufructuario, según los casos, se mirará como no escrita. Esto quiere decir que si me ponen como usufructuario y no tiene una fecha límite, ellos pueden poner una condición, que si yo no llegase a cumplir, dejaría de ser usufructuario de dicha propiedad. Artículo 786. Se puede constituir un usufructo a favor de dos o más personas, que lo tengan simultáneamente por igual o según las cuotas determinadas por el constituyente y podrán, en este caso, los usufructuarios dividir entre sí el usufructo de cualquier modo que de común acuerdo les pareciera. Esto quiere decir que si el usufructo se divide entre dos personas y pagamos la misma cuota, podemos llegar a un acuerdo para dividirnos las ganancias o para dividirnos la ganancia de la forma que más nos convengan a las dos personas usufructuarias. Artículo 787. La nueva propiedad puede transferirse por acto entre vivos y transmitirse por causa de muerte. El usufructo es intransmisible por testamento o intestado. Esto quiere decir que la propiedad puede transferirse por acto entre vivos o uno de los dos se puede morir y el otro dueño puede quedar como único dueño de la propiedad. Artículo 788. El usufructuario está obligado a recibir las cosas en que está constituido el usufructo, en el estado en el que el tiempo de la delación se encuentra, y tendrá derecho para ser indemnizado de todo menoscabo o deterioro que la cosa haya sufrido desde entonces en poder y por culpa del propietario. Artículo 789. El usufructuario no podrá tener la cosa que es objeto del usufructo sin haber prestado caución suficiente de conservación y restitución y se previo necesario del leño a su costa, como el de los curadores de bienes. Pero tanto el que constituye el usufructo como el propietario podrán exonerar de la caución al usufructario.
No está obligado a ella el donante, que se reserva el usufructo de la cosa donada. La caución del usufructario de cosas fungibles se reducirá a la obligación de restituir otras tantas del mismo género y calidad con el valor que tuviera el tiempo de restitución. Artículo 790. Mientras el usufructario no rinda la caución que está obligado y se determine el inventario, tendrá el propietario a la administración a cargo de dar valor líquido de los frutos usufructarios. Artículo 791. Si el usufructario no rinde la caución a que está obligada dentro de un plazo equitativo, señalado por el juez, instancia del propietario, se dará la administración a éste, con cargo de pagar el usufructario al valor líquido de los frutos. Deducida la suma que el juez prefijare por el trabajo y cuidado de la administración, podrá el mismo caso tomar en arriendo la cosa en que está constituido el usufructo o tomar prestado a interés los dineros objeto del usufructo de acuerdo con el usufructario. Podrá también, de acuerdo con el usufructario, arrendar la cosa y dar los dineros a interés. Podrá también, de acuerdo con el usufructario, comprar o vender las cosas fungibles y tomar o dar prestados intereses a los dineros que de ellos provengan. Los muebles comprendidos en el usufructo que fueren necesarios para el uso personal del usufructario y de su familia, le serán entregados bajo el juramento de restituir las especies o sus respectivos valores tomándose en cuenta el deterioro proveniente del tiempo y del uso legítimo. El usufructario podrá en todo tiempo reclamar la administración, prestando la caución a que ésta está obligado. Artículo 792. El propietario cuidará de que se haga el inventario con la debida especificación y no podrá después tacharlo de inacto o de incompleto. Esto quiere decir que el propietario cuidará que se realice un buen inventario, con lo cual no podrá después tacharlo de inacto o incompleto. Esto quiere decir que el inventario quedará dado por completo. Artículo 793. No es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al usufructario en el ejercicio de sus derechos, a no ser el consentimiento formal del usufructario. Si quiere hacer reparaciones necesarias, podrá el usufructario exigir que se hagan en un tiempo razonable y con el menor perjuicio posible del usufructo. Si transfiere o transmite la propiedad, será con la carga del usufructo constituido en ella, aunque no lo exprese. Esto quiere decir que para construir en una propiedad que ha sido usufructada o ha sido alquilada, tenemos que pedir permiso al dueño para poder hacer reparaciones o arreglos. Artículo 794. Siendo dos o más los usufructarios, habrá entre ellos derecho de acrecer y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del derecho del último de los usufructarios. Artículo 795. El usufructario de una cosa inmueble tiene el derecho de percibir todos los frutos naturales, incluso los pendientes al tiempo de distribuirse el usufructo. Recíprocamente, los frutos que aún estén pendientes a la determinación del usufructo pertenecerán al propietario. Esto quiere decir que una vez que el usufructario de una cosa inmueble tiene el derecho a percibir todos los frutos, pero si dentro de un documento todavía no están puestos dichos usufructos, el dueño de la propiedad todavía le seguirán perteneciendo dichos frutos o dichos usufructos. Artículo 796. El usufructario de una heredad goza de todas las servidumbres activas constituidas a favor de ella y está sujeto a todas las servidumbres pasivas constituidas a ella. Esto quiere decir que el usufructario, o sea, el dueño o el que va a heredar, está enlazado o, o es digno de gozar todas las servidumbres que constituyan o estén dentro de esta heredad. Artículo 797. El goce del usufructario de una heredad se extiende a los bosques y arbolados,
pero con el cargo de conservarlos en su ser, reponiendo los árboles que derribe y respondiendo de su menoscabo, en cuanto no dependa de causas naturales o accidentes fortuitos. Esto quiere decir que todo lo que se ocupe, frutos, árboles o todo lo que se ocupe dentro de esta heredad, tiene que ser repuesto por una cosa de la misma calidad o simplemente pagando el precio de lo que vale dicho bien. Artículo 798. Si la cosa dada en usufructo comprende minas y canteras en actual laboreo, podrá el usufructario aprovecharse de ellos y no será responsable de la disminución de productos que en consecuencia sobrevenga, con tal que haya observado las disposiciones de la ordenanza respectiva. Artículo 799. El usufructo de una heredad se extiende a los aumentos que ella reciba por aluvión o por otras acciones naturales. Esto quiere decir que si tengo un sembrío y gracias a la lluvia o por efectos o por cualquier cosa natural, tengo un aumento, yo tengo derecho al goce de eso sin dar ninguna indemnización o algún pago extra por dicho suceso. Artículo 800. El usufructuario no tiene sobre los tesoros que se descubran en el suelo, que usufructúa el derecho que la ley concede al propietario del suelo. Esto quiere decir que el usufructuario no tiene sobre los tesoros que se... Esto quiere decir que el usufructuario no tiene derecho sobre... No tiene derecho sobre los tesoros que se encuentren dentro del territorio que él usufructúa. Y él mismo no los encuentra, ¿verdad? Se puede entrar al territorio de otra persona si encuentra un tesoro, pero él no es el dueño original. Están dentro de su tierra, pero los he encontrado yo, por lo cual puedo pedir un 50, un 60, un 70%, dándole una comisión al dueño de las tierras, que considerarse el dueño, como el propietario de la tierra en la que hemos encontrado, parte del tesoro. Artículo 802. Artículo 801. El usufructuario de cosas muebles tiene el derecho de servirse de ellas según su naturaleza y del al fin del usufructo, no está obligado a restituirla sino en el estado en que se halla, respondiendo solamente de las pérdidas o deterioros que provengan de su dolo o culpa. ¿Qué quiere decir? Que él puede gozar de todo lo que hay adentro y solo devolver o limitar lo que provenga o lo que él le haya dañado dentro de dolo, o sea, que convenga dentro de lo que él le haya dañado. Eso quiere decir dolo o culpa. Artículo 800. El usufructario de ganados o rebaños está obligado a reponer los animales que mueran o se pierden, pero solo con el incremento natural de los mismos ganados o rebaños, salvo que la muerte o pérdida fueran imputables a hecho o culpa suya. Pues, en este caso, deberá indemnizar al propietario. Si el ganado o rebaño parece en todo o en gran parte por efecto de una epidemia u otro caso fortuito, el propietario no estará obligado a retener los animales perdidos y no considerar con entregar los despojos que hayan podido salvar. Esto quiere decir que si somos dueños de un rebaño, pero si el rebaño se pierde por culpa de nosotros, tenemos la obligación de reponer o indemnizar dichas por el efectivo o el precio que valga cada uno de ellos o trayendo un animal de misma afinidad o del mismo precio. Pero, si estos llegasen a fallecer simplemente por una epidemia que no sería culpa del distributario, o sea, de nosotros, no estamos o no tenemos ninguna obligación de devolver
porque no estamos en ninguna culpa o dolo, o no tenemos el derecho de reponerlo. Artículo 803. Si el usufructo se constituye sobre cosas fungibles, el usufructario se hace dueño de ello, y el propietario se hace meramente acreedor a la entrega de otras especies de igual cantidad y calidad o del valor que éstas tengan en el tiempo de determinarse el usufructo. Artículo 804. Los frutos civiles pertenecen al usufructo día por día. ¿Qué quiere decir que los frutos civiles pueden ser, diría yo, la arrendación de hoteles o cuartos, estos frutos que se ganan día a día o la venta, una tienda, esto se gana día a día, el dinero se hace efectivo día a día, estos son frutos civiles que se ganan día por día. Artículo 805. Lo dicho en los artículos precedentes se extenderá, sin perjuicio de las convenciones que sobre la materia que se celebren entre el nudo propietario y el usufructario o de las ventajas que en la constitución del usufructo se hayan concedido expresamente al nudo propietario o al usufructario. Artículos 806. El usufructario está obligado a respetar los arriendos de las cosas contratados por el propietario antes de constituirse el usufructo por acto entre vivos o de fallecer la persona que lo ha constituido por testamento, sucede en la percepción de la renta o pensión desde que principie el usufructo. Artículo 807. El usufructario puede dar en arriendo el usufructo y cederlo a quien quiera a título oneroso o gratuito. Debido el usufructo a un tercero, el cedente permanece siempre directamente responsable al propietario, pero no podrá el usufructo arrendar ni ceder el usufructo si lo hubiese prohibido el constituyente, a menos que el propietario le releve la prohibición. El usufructario que contraviniera a esta disposición perderá el derecho de usufructo. Esto quiere decir que mientras que el propietario no niegue o no prohíba que el usufructo le ceda su cargo a otra persona, este está en todo su derecho de ceder sus pagos. Pero si este prohíbe, si la prohibición está puesta y este hace caso omiso a la prohibición, este perderá todo su derecho de usufructario. Artículo 809. Corresponden al usufructario todas las expensas ordinarias de conservación y cultivo. Artículo 810. Serán de cargo del usufructario los canones, pensiones, en general las cargas periódicas, con que de antemano haya sido grabada la cosa y que durante el usufructo se devenguen, no es lícito el nuevo propietario imponer cargas nuevas sobre ella, en perjuicio del usufructo. Corresponde asimismo al usufructario el pago de los impuestos periódicos fiscales y municipales que le graben durante el usufructo, en cualquier tiempo que se hayan establecido, y por no hacer el usufructario, estos pagos los difiere el propietario, o se enajenarse o embargarse la cosa dada en usufructo, deberá el primero indemnizar a todo el servicio al segundo. Artículo 811. Las obras o las refacciones mayores necesarias para la conservación de la cosa serán de cargo del propietario, pagándole el usufructario mientras dure el usufructo el interés legal de los dineros invertidos en ella. El usufructario hará saber al propietario las obras y las refacciones mayores que fija la conservación de la cosa que es objeto del usufructo. Si el propietario rehúsa o retarda el desempeño de estas cargas, podrá el usufructario, para libertar la cosa y conservar el usufructo, hacerlas a su costa, y el propietario se le reembolsará sin interés. Artículo 802. Se entiende por obras o refacciones mayores las que ocurren por una vez a los largos intervalos de tiempo y que conciernen a la conservación y permanente utilidad, la cosa en que está constituido el usufructo.
Son obras o refacciones mayores las que ocurren por una vez o largos intervalos de tiempo. O sea, puede ser la reparación, puede que el instituto sea un hotel y la reparación o la limpieza de los aire acondicionados se debe hacer mensualmente. Esos son a largo tiempo. Esos son reconocidos, ¿no? Artículo 803. Si un edificio viene toda a tierra por vejez o por caso fortuito, ni el propietario ni el usufructuario están obligados a reponer. Artículo 814. El usufructuario podrá retener la cosa dada en usufructo hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que, según los artículos precedentes, está obligado el propietario. Esto quiere decir que el usufructuario tiene el derecho de retener el usufructo hasta que le sea dado todos los pagos por todas las reparaciones o todo lo que él construyó dentro del usufructo que le fue dado. Artículo 815. El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras de voluntariamente haya hecho en la cosa que es objeto del usufructo, pero le será lícito alegarlas como compensación por el valor de los deterioros que se le pueden imputar o llevárselos los materiales y se pueden separarlos sin detrimento de la cosa. Y el propietario no le abona lo que vendrían después de separados, lo cual se entiende sin perjuicio de las convenciones que se hayan celebrado entre el usufructuario y el propietario relativamente a mejor, o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la Constitución del usufructo. ¿Qué quiere decir? Que el usufructuario tiene todo el derecho de llevarse, de llevarse todo lo que se pueda a él, exactamente sus cuadros, esas pinturas, las cosas que él compró, ¿no? Se las puede ir llevando, pero él no puede pedir una indemnización por lo que él lo hizo, por lo que él haya realizado voluntariamente o de acuerdo con el dueño. Artículo 816. El usufructuario es responsable no solo de sus propios hechos u omisiones, sino de los hechos ajenos a que su negligencia haya dado lugar. Por consiguiente, es responsable de la servidumbre que por su tolerancia haya dejado adquirir sobre el predio dado en usufructo y del perjuicio que las usurpaciones cometidas en la cosa en que están constituidos hayan causado el dueño, si no las denunciado el propietario oportunamente pudiendo. Artículo 817. Los acreedores del usufructuario pueden pedir que se le embargue el usufructo y se les pague con él hasta el valor de sus créditos, prestando la competente caución de conservación y restitución a quien corresponda. Podrán por consiguiente oponerse a toda cesión o renuncia al usufructo hecho en fraude de sus derechos. Artículo 818. El usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o el cumplimiento de la condición prefijados para su determinación. Si el usufructo se ha constituido hasta que una persona distinta al usufructuario llegue a cierta edad y esa persona fallece antes, durará dicho usufructo hasta que el día en que esa persona hubiera cumplido esa edad si hubiese vivido. Si hubiese vivido. Esto quiere decir que es el usufructuario dentro, dentro de los dentro del trato o en los papeles que firmaron, pusieron que tenía derecho hasta los 50 años, el usufructo durará hasta esa fecha en la que está puesta y redactada en dichos papeles. Artículo 819. En la duración legal del usufructo se cuenta aún el tiempo en que el usufructuario no ha gozado de él por ignorancia o despojo o cualquier otra cosa. Esto quiere decir que si dentro del trato tenemos un tiempo de 15 años y una vez yo haya firmado el trato y sido convertido como ejecutario, yo desperdicio el tiempo y no, dentro de los 15 años, no visito el local que arriendo, dentro de esos 10 años que yo perdí, igual me serán cobrados.
o no podré pedir indemnización porque fue mi culpa haber perdido tanto tiempo y no haberle sacado provecho a dicho usufructo. Artículo 820. El usufructo se extingue también por la muerte del usufructario, aunque ocurra antes del día o condición prefijada para su determinación, por la resolución del derecho constituyente, como cuando se ha constituido sobre una propiedad fiduciaria y llega el caso de la restitución, por conciliación del usufructo con la propiedad, por prescripción y por la renuncia del usufructo. Esto, el artículo 820 nos dice algunos de los tipos por los que el usufructo se extingue también. El usufructo se extingue. Artículo 821. El usufructo se extingue por la destrucción completa de la cosa en que está constituido, Si solo se destruye una parte, existe el usufructo o la restante. Si todo el usufructo está reducido en un edificio, cesará para siempre por la destrucción completa de él. Y si el usufructario no conserva derecho alguno sobre el suelo, pero el edificio destruido pertenece a una heredad, el usufructario de esta conservará su derecho sobre ella. Esto quiere decir que si el usufructo no se destruye o no se destruye por completo, las cosas estas serán constituidas. Si todo el usufructo está reducido a un edificio, cesará para siempre por la destrucción completa de él. Pero si el edificio destruido pertenece a una heredad, el usufructario está conservará su derecho sobre toda ella. Artículo 822. Si una heredad cae en usufructo se inunda y las aguas se retiran después, se dividirá el usufructo por el tiempo que falte su determinación. Esto quiere decir que si daba de mi tiempo de usufructario termina, después de que haya pasado dicho caos, se volverá a reiniciar el tiempo y yo seré usufructario nuevamente. Artículo 823. El usufructo termina, en fin, por sentencia de juez, que en instancia del propietario lo declara extinguido por haberle faltado el usufructario a sus obligaciones en materia grave, por haber causado daños o deterioros considerables a la cosa en que está constituido el usufructo. El juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar o que súbitamente el usufructo o que el vuelo propietario de la cosa encargo de pagarle al usufructario una pensión anual determinada hasta la determinación del usufructo. Esto quiere decir que si le provoca algún daño grave, el propietario quiere llevarme delante de un juez o quiere llegar a un juicio, y yo he provocado un daño muy grave dentro de la propiedad, él me puede quitar los derechos de usufructario. Artículo 824. El usufructo legal de los padres sobre ciertos bienes del hijo está bajo patria potestad y el de la sociedad conyugal en los bienes de los cónyuges está sujeto a las reglas especiales del título de la patria potestad y del título de la sociedad conyugal. Yo quiero decir que el usufructo legal, o sea, el usufructo que han obtenido durante el matrimonio y el usufructo que tienen los padres sobre cierto bien que está bajo la patria potestad y todo lo que han obtenido en la sociedad conyugal o en los bienes conyugales, estos están sujetos a reglas especiales, que, a reglas especiales que esas se encuentran dentro de la patria potestad y del título de la sociedad conyugal. Esto ha sido todo, muchas gracias por su tiempo.